La voz del narrador, cargada de un tono grave y melancólico, resonaba en el silencio de la noche, describiendo la imponente figura de Sebastián Valdés. A sus 45 años, era la personificación de la arquitectura de una ciudad entera. Cada rascacielos de vidrio y acero que había tenido la oportunidad de levantar parecía un reflejo frío y preciso de su alma. Se movió por ese mundo con una frialdad calculada. Un rey que había construido su trono sobre las ruinas de sus propias emociones. Pero en ese momento, en su penthouse, mientras observaba la ciudad brillar debajo de él como un océano de estrellas, se sentía un extraño en su propio reino. La soledad era una jaula de oro, y la luz fría de la luna que entraba por la ventana de su sala de estar no hacía nada para aliviar el peso opresivo del silencio que lo rodeaba. Él era el maestro de la negociación, un artista de la implacable adquisición, pero a medida que pasaba el tiempo, el precio de ese éxito se volvía más evidente. El dolor de su pasado, una herida que él creía cicatrizada, ahora parecía pulsar en cada latido de su corazón. En su intento desesperado por llenar ese vacío, se ahogaba en una estéril rutina de reuniones sin alma, cenas de gala sin sabor y una infinidad de adquisiciones que, en lugar de llenar, solo ampliaban el abismo que existía dentro de él. Poseía el mundo, pero sentía que se había perdido a sí mismo en el proceso, y el reflejo que el espejo le devolvía era el de un hombre rico, pero emocionalmente hambriento, perdido en su propia fortaleza de riqueza, impulsado por un impulso que no lograba nombrar, una especie de nostalgia amarga. Sebastián dejó atrás la opulencia de su penthouse y se aventuró en la noche, en su lujoso auto. Condujo sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad que él había ayudado a moldear, pero que ya no reconocía. La ciudad, que creía dominar, le parecía un lugar extraño, una metrópolis de extraños, donde él era solo una figura más solitaria entre la multitud. Fue entonces cuando la vio, la letrero de neón centelleante, casi apagado, de un pequeño restaurante familiar, un oasis de sencillez en el desierto de concreto. El lugar era tan anacrónico, tan fuera de lugar de su mundo, que lo atrajo como un recuerdo doloroso de algo que había abandonado. Era un recuerdo de su vida, de su antiguo yo, un fantasma que pensaba haber enterrado. Estacionó su auto lujoso a una distancia segura, como si tuviera miedo de que el aura de su éxito pudiera contaminar la modesta sencillez del lugar. Al entrar, el inconfundible aroma a comida casera lo golpeó como una ola de memoria. Era un perfume que no sentía desde hace años, un olor que evocaba una sencillez que había cambiado por un imperio. El ruido, las risas, las animadas conversaciones de familias y amigos eran un contraste chocante con la quietud de su mundo. Se sentó en una mesa en el rincón, disimulado bajo una gorra de béisbol, tratando de ser parte de ese escenario, mientras se sentía un total extraño. Pero lo que vio esa noche lo cambiaría todo. Lo que siguió fue un espectáculo de ironía cruel. Mientras intentaba mezclarse, una figura se acercó a su mesa y cada paso de ella era un eco de su pasado. El corazón de Sebastián se aceleró y la frialdad que mantenía se deshizo en un instante. Era ella, Camila, la mártir silenciosa, la mujer que él había abandonado 10 años antes, cuando el éxito, en su forma más insidiosa, comenzó a ahogarlo. El tiempo pareció disolverse. La realidad de su traje de $15,000 y la gorra disimulada chocó violentamente con el mandil manchado y el cansancio visible en el rostro de ella. La quietud que él buscaba fue reemplazada por un shock visceral que lo dejó sin aliento. La visión de ella, con los mismos ojos grandes y cafés que él recordaba, causó un dolor agudo en su pecho, un dolor que él pensó haber olvidado. Pero el shock
se transformó en horror y una opresora opresión de culpa cuando sus ojos bajaron a la barriga de ella, prominente y redonda debajo del mandil. Era un vientre que parecía proclamar una vida que él no tenía derecho a reclamar, pero que sentía que podría haber sido suya. La sencillez de su apariencia, la forma en que se movía con la gracia de una mujer cansada, contrastaba brutalmente con la vida que él tenía. La barriga era un recordatorio viviente de un futuro que él tiró a la basura a cambio de un presente vacío, un monumento a su arrogancia y cobardía, una prueba innegable de que la vida de ella había continuado, incluso sin él. La herida de su pasado, el divorcio, no había sido solo la separación de una pareja, sino la implosión de un sueño que habían construido juntos. La promesa de una vida sencilla, de una casa acogedora y de una felicidad genuina, fue cambiada por Sebastián por poder y dinero. Él se convirtió en el millonario que ella nunca reconocería, un hombre que ella amó, pero que se perdió en un laberinto de ambición. El reencuentro, silencioso y cargado, estaba saturado de promesas rotas y de palabras no dichas que se habían transformado en abismos infranqueables entre ellos. Y mientras él observaba, las emociones que pensaba haber enterrado lo invadieron. Arrepentimiento, culpa y un dolor sofocante que lo consumió por dentro. El reloj de oro en su muñeca, un símbolo de su fortuna, parecía brillar con una luz deslumbrante bajo la iluminación amarillenta y acogedora del restaurante. Un contraste chocante con los zapatos desgastados de Camila, que apenas se movían bajo el peso de su cuerpo. Ella se acercó, y su movimiento era un espectáculo de humildad y cansancio, la antítesis de su poder y arrogancia. La tensión en el aire era palpable. La mente de Sebastián viajó en el tiempo, de vuelta al día en que él le pidió matrimonio, cuando le puso el anillo en su mano, prometiendo un futuro que no pudo cumplir. El mismo anillo que ahora relucía en su mano, un eco silencioso de una promesa rota, un amargo recuerdo de lo que había dejado atrás. Luchó por decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Ella, con un profesionalismo frío, tomó su orden. Su mirada distante y al mismo tiempo presente, como si lo reconociera, pero estuviera dispuesta a ignorar el dolor de ese encuentro. El pedido de tacos se transformó en un pedido de perdón no verbal, un deseo de regresar en el tiempo y deshacer los errores que lo habían llevado a ese momento. La mirada de ella, un espejo para su propia soledad, fue lo que lo obligó a enfrentar al monstruo en el que se convirtió. Se sentía como un intruso en su propia vida, un fantasma del pasado, y el dilema moral que lo dominó era abrumador. Sintió la necesidad de intervenir, de hacer algo, pero su arrogancia se lo impedía. La vergüenza y la culpa lo consumieron, y se sintió pequeño e insignificante ante la vida que ella había construido sin él. ¿Qué haría? ¿La ayudaría? ¿O huiría de nuevo, perpetuando el silencio que los separó, manteniendo la fachada de su vida perfecta y vacía? El dilema no era sobre dinero, sino sobre el orgullo y el arrepentimiento, un enfrentamiento entre el hombre que era y el hombre que podría haber sido. Y si ya has sentido que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que sigue y prepárate para lo que sigue. El embarazo era una capa adicional de dolor y complejidad. La barriga de ella, un recordatorio viviente de un futuro que él perdió, parecía gritar todas las noches que él perdió. ¿Qué haría un hombre que lo tiene todo al ver a la mujer que amó con la vida que él desechó? Se sintió abrumado por un dolor que no lograba nombrar, una mezcla de envidia, culpa y arrepentimiento. Él observó, impotente, la vida de ella, llena de colores, olores y sonidos, mientras su vida era un lienzo en blanco, un monumento a su propia vanidad. La vida de él era una colección de objetos de lujo y números en una cuenta bancaria.
mientras la de ella estaba llena de amor y vida. Y él, el hombre que lo tenía todo, se sintió un total fracasado. La escena final se resumió a un taco y a una nota. Ella, con una discreción que solo el dolor y el tiempo pueden enseñar, le entregó la orden y junto con ella un pedazo de papel. El papel parecía ser la parte más importante de la transacción, un mensaje que ella necesitaba desesperadamente que él recibiera. El mundo de Sebastián, que había moldeado con tanta precisión y control, parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Qué estaría escrito en ese pedazo de papel? ¿Sería una amenaza, una petición de ayuda? ¿O tal vez solo un pedazo de su pasado, un recuerdo de lo que había perdido? ¿Qué haría con el conocimiento que esa nota contenía? El taco, que él ni siquiera tocó, parecía una metáfora para la vida que había perdido. Era simple, reconfortante, pero ya no podía saborearlo. La ironía de la escena era dolorosa. Él, que podía comprar cualquier cosa que quisiera, no podía comprar la felicidad, la paz o la vida que había abandonado. Se sintió un total extraño, un impostor, sentado en ese restaurante, disimulado bajo una gorra de béisbol, mientras la mujer que amó y la vida que él pudo haber tenido se movían a su alrededor. La vida que había construido era una mentira, una fachada que él estaba a punto de ver desmoronarse. Se levantó, la nota en sus manos, y la luz fría de la ciudad de afuera lo llamó de vuelta a su realidad. Pero la realidad ya no era la misma. Se sintió un total extraño en su propio reino, un impostor, y la nota, un pedazo de papel, era la prueba de ello. Se preguntó si el dinero que había gastado y las propiedades que había construido valían el dolor que sentía en ese momento. La respuesta era clara, y el dolor en su pecho era una prueba de ello. La ambición, en su forma más insidiosa, se había convertido en una prisión para él, y la única llave para su libertad estaba en su mano, en un pedazo de papel. Salió del restaurante, dejando el taco intacto en la mesa, y el olor a comida casera que tanto había amado, ahora parecía un perfume de arrepentimiento. La frialdad de la noche lo golpeó y se sintió totalmente expuesto. La ciudad, que él creía dominar, parecía burlarse de él. Las luces, que él tanto había amado, parecían haberse convertido en un recordatorio de su soledad. Se sintió un total extraño, un impostor, perdido en su propia ciudad. Regresó a su auto, el pedazo de papel quemando en su mano. Se sintió abrumado por el dolor y el arrepentimiento. No lograba sacarse de la mente la imagen de ella, con la barriga, un recordatorio viviente de un futuro que él había perdido. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él, y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Condujo a casa, la nota en sus manos, y el peso de lo que había descubierto era abrumador. Se sintió un total extraño, un impostor en su propia vida. La ciudad, que él tanto había amado, le parecía una tumba. La soledad era una prisión, y la única llave para su libertad era la nota que tenía en sus manos. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota, que finalmente abrió, contenía solo una frase, escrita en una caligrafía familiar, que hizo que su corazón se detuviera. «Te perdoné, Sebastián». Esas palabras, simples, pero cargadas de una emoción que no lograba comprender, lo golpearon como un puñetazo en el estómago. El perdón, la cosa que más temía, era lo que ella le había dado. El perdón era su mayor debilidad, su mayor fuerza y su mayor dolor.
Se sintió como un hombre que había caminado por un desierto durante años y que finalmente había encontrado agua. Leyó la nota de nuevo y las palabras parecían tener una nueva profundidad para él. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. Se preguntó si era digno del perdón de ella. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición que tanto había perseguido se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. La luz de la ciudad, que tanto había amado, ahora parecía un monumento a su vanidad. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. ¿Qué haría con la nota? La pregunta parecía un eco en su cabeza. Podría tirarla a la basura y regresar a la vida que había construido. Podría ignorar el perdón de ella y continuar su vida de soledad y arrogancia. Pero, ¿para qué? La vida que había construido era una mentira, una fachada que estaba a punto de ver desmoronarse. Lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. El perdón, una dádiva que no se atrevía a pedir, fue su salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se preguntó si era digno del perdón de ella. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él, y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se preguntó si podría retroceder,
si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición, que tanto había perseguido, se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Se sintió un total extraño, un impostor, y lo único que sabía era que su vida nunca más sería la misma. La nota que tenía en sus manos era su única esperanza de salvación. Se preguntó si podría retroceder, si podría deshacer lo que había hecho. La respuesta era clara, pero la esperanza, por más débil que fuera, todavía existía en su pecho. La ambición que tanto había perseguido se había convertido en una prisión para él y se sintió sofocado por ella. La nota era su única esperanza de salvación. Algunas lecciones de la vida solo llegan de